En las profundidades de sus textos más enigmáticos y reveladores, Elena Petrovna Blavatsky dejó constancia de una afirmación estremecedora. Existen seres que caminan entre nosotros con forma humana, pero vacíos por dentro. No se trata de metáforas ni de figuras simbólicas. Ella los llamó cáscaras humanas, vehículos sin chispa divina, cuerpos que respiran, que actúan y se expresan, pero donde no mora la luz del alma. Hablan, se ríen, imitan nuestras emociones, pero en su interior hay un silencio absoluto, un abismo sin eco. No sienten, no verdaderamente, pues les falta aquello que convierte la materia en consciencia viva. Y lo más desconcertante de todo es que tú ya los has cruzado. Quizá has compartido palabras con ellos sin saberlo. La filosofía contemporánea comienza a rozar ese misterio desde ángulos que aún no se atreven a mirar de frente. David Chalmers, con su célebre dilema del zombi filosófico, lanzó una idea perturbadora, que puede existir un ser que actúe como tú, que reaccione, converse, incluso aparente emociones, sin tener una experiencia interna real, sin un yo que habite la escena. Desde la visión esotérica, este zombi no es una invención, sino un reflejo preciso de aquellos que, carentes de alma, transitan el mundo como espectros encarnados. Piénsalo. Observa. El zombi filosófico no experimenta, solo simula. No vive por dentro, aunque por fuera sea indistinguible de ti o de mí. Su actuación es impecable. Su rostro, convincente. Su voz, adaptada al guión de lo humano. Pero detrás de sus ojos no hay testigo. No hay profundidad. Solo la mecánica de una función sin espíritu. Y si te dijera que muchos de quienes frecuentas, vecinos, compañeros, conocidos, pertenecen a esta categoría de seres huecos, ¿te atreverías a verlos de otro modo? Son aquellos con quienes intercambias palabras sin alma, que siguen las normas sociales al pie de la letra, que reaccionan ante los estímulos sin que parezca haber una chispa que encienda su voluntad. No sienten como tú, no piensan como tú, no están despiertos en el mismo plano, se mueven por inercia, responden a condicionamientos, copian discursos que jamás han desmenuzado. Tú lo has notado, lo percibes como una vibración extraña en su mirada, como un guión repetido sin alma detrás. No saben por qué piensan lo que piensan. Solo lo repiten, como actores atrapados en una obra que no comprenden. Blavatsky advirtió que en tiempos de decadencia espiritual, el mundo se llenaría de estos cuerpos sin fuego interno. Autómatas nacidos bajo el signo del olvido. Imitaciones de humanidad destinadas a sostener la ilusión de una sociedad consciente, cuando en verdad, y esto es lo más espeluznante, la consciencia es la excepción, no la norma. Místicos, neurocientíficos, filósofos, todos han rozado esta verdad, aunque cada uno en su idioma. La ciencia, aún tímida en su lenguaje técnico, empieza a balbucear lo que el saber oculto ya proclamaba hace siglos. No todos los que caminan por el mundo lo hacen desde la misma profundidad de ser. Algunos no piensan, solo ejecutan, no sienten, solo responden. Son reflejos de la humanidad, pero no su origen. Actuar en modo automático no es un desvío, sino la regla. La autoconciencia, esa voz interna que observa, cuestiona y duda, es un don raro, no un atributo general. La mayoría simplemente repite estructuras, frases, hábitos, sin jamás tocar la raíz de sus motivaciones. No son el fuego que enciende el sistema. Son el eco que lo mantiene funcionando. ¿Te ha sucedido? Estar rodeado de gente y sentirte solo en el pensamiento. Escuchar frases sin alma, citas sin reflexión, ideas que no han germinado en ninguna mente sino que fueron instaladas. A veces, en una conversación, tú eres el único que parece estar realmente presente. Los demás solo repiten, defienden, replican. Actúan como si tuvieran alma, pero solo representan un papel. Y entonces surge la pregunta que escuece. ¿Cuántos están realmente vivos por dentro? ¿Cuántos han cultivado una conciencia verdadera? Blavatsky los llamó elementarios, formas humanas cuyo espíritu no ha florecido, o se ha extinguido por la apatía del alma, por no haber nutrido su chispa esencial. Están, existen, pero no viven como tú. No sienten como tú, no eligen, solo cumplen. El mundo moderno, fríamente estructurado como una maquinaria funcional,
no solo tolera esta condición, la necesita, está hecho para producirla. El sistema favorece a quienes obedecen sin pensar, premia la repetición y castiga la duda. Se otorga estabilidad a quien calla, se margina a quien cuestiona. Así, la civilización se va poblando de cuerpos sin luz interior. Sonríen, conversan, sostienen rutinas, pero por dentro no hay nadie, como personajes no jugables en un videojuego cósmico. No como metáfora, sino como literalidad espiritual. Y si tú has llegado hasta aquí, si estas palabras retumban como campanas en lo más íntimo de tu ser, es porque no formas parte de ese engranaje ciego, porque tú sí estás despierto. Pero eso, lejos de ser una victoria, es apenas el inicio. Lo que comienza a descubrir tímidamente la ciencia, Blavatsky lo gritó desde la periferia del pensamiento moderno. La mayoría de los actos que realizamos no nacen de una elección consciente. Estudios recientes revelan que hasta el 95% de nuestras decisiones diarias no son deliberadas, sino automáticas. Rutinas inscritas en lo profundo de nuestro sistema nervioso, respuestas que brotan desde circuitos condicionados por la costumbre, el entorno y la programación social. Lo que llamamos libre albedrío es, en la mayoría de los casos, una ilusión. El cerebro responde antes de que la mente formule la pregunta. Tú crees que eliges, pero cuando crees haber tomado una decisión, esta ya fue sellada en lo profundo de ti, activada por estímulos invisibles, por huellas antiguas. Y si eso te sucede a ti, que puedes leer, entender, detenerte, imagina cómo será en quienes jamás se han cuestionado, en aquellos que aceptan toda idea sin fricción como alimento predigerido ofrecido por los medios, el sistema educativo o las figuras de autoridad. Cuando conversas con ellos, cuando presentas una perspectiva distinta, algo en sus ojos se apaga. La conversación muere. Repiten frases prefabricadas, líneas ajenas que no pasaron por ningún filtro interno. Es entonces cuando reconoces el patrón. Están actuando un guión que no escribieron. Son actores de una obra colectiva, ejecutando sin conciencia de estar haciéndolo. Blavatsky ya los había descrito. Entidades humanas, sin llama espiritual, cuerpos animados por funciones, no por presencia. Tú mismo puedes recordar cuántas veces fuiste el único en una habitación que pensaba distinto, que dudaba, que proponía un ángulo nuevo mientras los demás reciclaban dogmas heredados. Y entonces emerge la pregunta más peligrosa de todas, aquella que muy pocos se atreven a formular sin temblar. ¿Cuántos de ellos están realmente despiertos? ¿Cuántos tienen un yo profundo? Blavatsky hablaba de quienes, a pesar de haber nacido con el potencial de lo divino, lo perdían por no haber encendido su chispa interna. Seres que, por inercia espiritual, quedaron sin un centro verdadero, operando como piezas de una función que no comprenden. Existen, sí, pero no viven como tú, no sienten como tú, no están presentes como tú, solo cumplen una función. Y el mundo, organizado como una vasta maquinaria, no solo permite su existencia, la promueve, porque un ser que no cuestiona es fácil de moldear, de ubicar, de mantener en su lugar. Y cuando alguien rompe el guión, se atreve a dudar, a morder el dogma, el sistema reacciona con rapidez. No lo recompensa, lo castiga, lo ridiculiza, lo aísla. El pensamiento libre es un riesgo para la maquinaria. Por eso se premia la conformidad con seguridad y aceptación. Y se sanciona la lucidez con burla, exclusión y caos. Así, el mundo se convierte en una prisión sin barrotes, una jaula decorada con rutinas, cuerpos que se mueven, labios que repiten, miradas vacías que defienden ideas que no entienden, NPCs en una simulación que no fueron hechos para cuestionar, solo para funcionar. No es una metáfora, es una condición espiritual, una forma de existir sin habitarse. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras vibran como un eco que siempre estuvo contigo, entonces ya lo sabes, tú no eres uno de ellos. Pero esa revelación no es un refugio, es una responsabilidad, porque si ellos caminan entre nosotros, si la mayoría duerme, si el sistema existe para mantenerte dormido también a ti, la pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué harás tú con esa conciencia? ¿Qué sucede si aquellas personas que te rodean, las que ríen contigo, las que lloran, las que te miran a los ojos, en realidad no están verdaderamente presentes?
Y si solo ejecutan un papel humano desde cuerpos perfectamente humanos, sin alma que los habite, esta posibilidad, tan inquietante como plausible, no es una invención reciente. La filosofía ha tropezado con ella desde tiempos inmemoriales, como si una sombra olvidada intentara deslizarse por las grietas de la razón, esperando ser reconocida. Blavatsky no se anduvo con rodeos. Afirmó que existen seres cuyo espíritu ha partido o jamás llegó a encarnarse plenamente, dejando tras de sí una carcasa animada, un simulacro de humanidad. Hoy, los pensadores modernos les han asignado un nombre más técnico: zombies filosóficos. David Chalmers formalizó el término para describir entidades biológicas que, aunque imitan a la perfección la conducta de un ser consciente, carecen por completo de experiencia interior. Hablan, argumentan, muestran emociones, pero en su núcleo no hay testigo, ningún centro, ninguna llama. Blavatsky, desde los márgenes de lo aceptable, lo explicó sin ambigüedades. Estas personas existen, han existido desde siempre, y seguirán existiendo. Son figuras humanas sin chispa sagrada, cuerpos sin la presencia, imitaciones sofisticadas de lo real. Caminan, pero no sienten, hablan, pero no piensan. Imagínalo, alguien te comparte sus sentimientos, se ríe contigo, derrama una lágrima. Pero por dentro no hay más que reacciones automáticas. Un sistema nervioso ejecutando una coreografía sin dirección consciente. Una marioneta movida por hilos invisibles. ¿Cómo distinguirlos? Ese es el gran enigma. Y también su amenaza. No existe modo alguno de medir la conciencia interior. Podemos asumir que el otro siente como nosotros, pero no hay prueba. No hay certeza. La conciencia es invisible, inasible, intocable. Este enigma es lo que la filosofía llama el problema duro de la conciencia, la pregunta radical. ¿Cómo sabemos que el otro realmente siente? ¿Y si solo están imitando la conciencia desde un vacío interior? Y si eso es posible, y Blavatsky lo aseguraba con firmeza, entonces no estamos hablando de un caso excepcional, de una rareza teórica. Hablamos de una epidemia espiritual. Piénsalo. Recuerda esos momentos en los que intentaste compartir algo profundo, algo real, y lo que encontraste al otro lado fue una mirada opaca, una respuesta superficial, una ausencia palpable de conexión. Como si hablaras con un eco sin fuente. ¿Nunca te has preguntado por qué algunas personas parecen completamente ajenas al ejercicio de la introspección? ¿Por qué jamás cuestionan lo que creen, ni exploran las raíces de su historia emocional? No es que les falte inteligencia, es que les falta algo más radical, presencia interior. Y aquí es donde el vértigo se vuelve tangible. La ciencia está empezando a confirmar aquello que los antiguos sabían. Experimentos con pacientes de cerebro dividido, personas cuyos hemisferios cerebrales fueron quirúrgicamente separados, revelaron que dentro de un solo cuerpo pueden coexistir dos mentes independientes, incluso contradictorias. Esto quiebra por completo nuestra noción de identidad. La conciencia no es una unidad inquebrantable, es un fenómeno frágil. En algunos, fragmentado, y en otros, tal vez, ausente. Si cortar el cerebro en dos puede generar múltiples focos de conciencia, ¿quién garantiza que todos los que ves tengan siquiera uno, una sola llama interna? Blavatsky lo dijo primero. Muchos no tienen alma. Y ahora el mundo comienza, con vacilación, a descubrir que esa afirmación no era alegórica sino literal. Si has seguido hasta aquí, si estas ideas no te hieren, sino que vibran en ti, con una familiaridad antigua, entonces ya lo sabes, no eres como ellos. Pero eso no es una insignia de orgullo, es un llamado. Porque si tú estás despierto, ¿qué harás con esa lucidez? Los neurocientíficos, al estudiar los casos de pacientes con cerebro dividido, hallaron algo aún más inquietante que la división del yo, su inexistencia en muchos casos. Estudios recientes muestran que una porción significativa de la población carece de diálogo interno, es decir, no todos los humanos tienen esa voz silenciosa que observa, cuestiona, acompaña. Para muchos, la mente no es un santuario de reflexión, sino una sala vacía donde entran estímulos y salen respuestas. No recuerdan por qué hacen lo que hacen, no se preguntan por qué sienten lo que sienten, solo reaccionan.
como si sus pensamientos no fueran verdaderos pensamientos, sino impulsos externos disfrazados, como si fueran mecanismos biológicos perfectamente adaptados para imitar humanidad, pero sin alma que los anime. Y esto es exactamente lo que Blavatsky describía en sus textos más oscuros. Existen formas humanas sin chispa espiritual, entidades cuya arquitectura interior no permite el despertar de la autoconciencia. Son residuos de la evolución espiritual, cascarones que caminan, hablan, se emocionan, pero no sienten desde un yo verdadero. Si una persona no piensa en palabras, si no conversa consigo misma, si no revisa sus actos ni su pasado emocional, entonces no decide, reacciona. Y lo más espeluznante es que ni siquiera lo sabe. ¿Qué implica esto para el mundo en que crees vivir? Implica que aquello que llamamos humanidad está lleno de sombras animadas, de gestos que imitan vida sin experimentarla. Implica que muchas de las personas que ves, que escuchas, que siguen rutinas y expresan ideas, lo hacen desde un vacío funcional. No originan pensamiento, no elaboran emoción, solo reproducen patrones. Y lo más crucial, ¿qué significa esto para ti? Si tú te hablas a ti mismo, si reflexionas, si despiertas de madrugada preguntándote quién eres, qué haces aquí, por qué el mundo parece tan ajeno, entonces tú vives en otro plano. Uno más profundo, uno más peligroso, porque una vez que despiertas no puedes volver atrás, y el mundo que habitabas ya no será el mismo. La neurociencia lo confirma. No todos los cerebros están diseñados para la introspección. Algunos, simplemente, no activan las regiones del pensamiento complejo. No estamos hablando de elección, hablamos de estructura. Muchos nunca podrán despertar, no porque no quieran, sino porque no fueron hechos para ello. Son parte del decorado, no del relato central, parte del sueño, no del soñador. La teosofía también lo señaló. Hay seres cuya única función es sostener la ilusión de que el mundo está lleno de vida, cuando en realidad pocos la encarnan plenamente. Y si tú eres uno de esos pocos, entonces vives entre los sin alma. Y ellos ni siquiera lo saben. La ciencia continúa hurgando en el misterio sin saber que desentierra lo que ya fue revelado por una voz proscrita y visionaria, la de Elena Blavatsky. Ella advirtió que no todos los seres humanos son iguales por dentro, no en lo que importa, no en lo invisible. Mientras la mayoría sigue creyendo que la conciencia es un don universal, las neurociencias empiezan a trazar una línea divisoria, no entre lo inteligente y lo ignorante, sino entre los que verdaderamente viven por dentro y los que solo fingen estar vivos. Los escáneres cerebrales, esas ventanas modernas al alma, han expuesto una verdad que el mundo no quiere mirar. No todos los cerebros se encienden en los centros de introspección. No todos muestran actividad en las zonas donde se gestan el pensamiento abstracto, la reflexión moral, la voz interior. Aquellos que sí piensan, que se repliegan, que revisan sus heridas y decisiones, muestran un patrón claro. Su corteza prefrontal vibra con intensidad. Allí arde el fuego de la mente despierta. Pero hay otros, muchos. En ellos, esa región permanece en sombras. No por enfermedad, no por trauma, sino porque nunca fue diseñada para encenderse, porque su arquitectura interior no contempla la autoconciencia, porque son parte del decorado, del programa de fondo. Están construidos no para pensar, sino para obedecer, no para crear, sino para repetir. No se trata de falta de inteligencia, es una diferencia esencial, espiritual y neurológica. Estas personas pueden parecer completamente funcionales, trabajan, conversan, sonríen, pero si afinas la percepción, si has sido maldecido o bendecido con la capacidad de ver más allá del gesto, lo notarás. No hay nadie en casa. Sus palabras son ecos, sus ideas prestadas, sus emociones, reacciones aprendidas. No viven, funcionan. Y si esto es cierto, y la evidencia lo confirma cada vez con mayor claridad, entonces el impacto es devastador. La humanidad no es una sola especie interior. Estamos divididos por una fractura invisible, una línea que separa a los que sienten desde lo profundo de los que solo interpretan emoción, entre los que poseen chispa divina y los que solo tienen la cáscara. Esto cambia todo. Si millones de seres no tienen siquiera la capacidad biológica de contemplar su existencia
de romper el guión, de encender una conciencia verdadera, entonces estamos rodeados de sombras proyectadas por la mente colectiva. Ecos sin fuente. Imitaciones. ¿Nunca has sentido que algunas personas viven en un ciclo eterno de estímulo y reacción, como si no hubiera espacio entre ambos? ¿Nunca has notado a alguien que jamás ha pronunciado una sola idea nacida de su interior? ¿Que jamás ha dudado de lo que cree, porque nunca ha pensado de verdad? Son ellos, los sin alma, los que Blavatsky describió con una precisión que todavía estremece. Y si tú has llegado hasta aquí, si estas palabras encienden algo en ti, si sientes ese temblor sagrado en el pecho, entonces no eres uno de ellos. Tú piensas, tú sientes, tú sabes, aunque no sepas cómo, que el mundo no encaja del todo, y eso te convierte en alguien distinto, radicalmente distinto, pero también peligrosamente consciente, porque una vez despierto, no hay forma de regresar al sueño. Despertar a esta realidad no es una bendición cómoda. Es una grieta que se abre en la percepción, una herida luminosa. Porque una vez que ves que no todos los que caminan piensan, que no todos los que sienten, sienten en verdad, el mundo deja de ser lo que parecía. Descubres que vives en un escenario, en una representación, cuidadosamente elaborada para parecer llena, cuando está, en su mayor parte, vacía. La mayoría de quienes te rodean no empujan los bordes de la existencia, no cuestionan, no se rebelan, no dudan, refuerzan lo establecido, protegen el guión, se mueven en la superficie de lo físico, pero nunca descienden al plano interior. Son parte del paisaje, no de la historia. No porque sean malvados o estúpidos, sino porque fueron hechos para eso, para preservar la ilusión, para mantener en marcha el ciclo sin alma de la repetición. Blavatsky los definió como formas humanas sin chispa espiritual, entidades que existen para sostener el flujo de la materia, pero que no están destinadas a elevarse, a transformarse. Son los guardianes inconscientes del sueño, los defensores del velo. En la antigua sabiduría, esto era Maya, la ilusión hipnótica de lo real. Y ahora, la física teórica empieza a tropezar con ese velo. El Dr. James Gates, físico renombrado, hizo un descubrimiento que parecería extraído de una novela de ciencia ficción. Mientras exploraba las ecuaciones de la teoría de cuerdas, esas que pretenden explicar el entramado del universo, encontró códigos de corrección de errores incrustados en la estructura misma de la realidad. Códigos idénticos a los que usamos en los programas informáticos para detectar fallos y repararlos. Deja que esa idea repose en tu mente. El universo contiene dentro de sí mismos los lenguajes y estructuras que empleamos en las simulaciones digitales. Entonces la pregunta no es ya si vivimos en una simulación. La pregunta verdadera es, ¿qué tipo de simulación es esta? ¿Y cuál es tu rol dentro de ella? Si la realidad opera bajo principios que reflejan la lógica de una programación, entonces la existencia de seres que solo simulan ser humanos deja de ser una posibilidad filosófica para convertirse en una consecuencia inevitable. Como en los videojuegos más complejos, donde solo los personajes esenciales están completamente renderizados, los demás, los llamados NPCs, solo existen para llenar espacio, reaccionar superficialmente y mantener viva la ilusión del mundo. Y ahora míralos bien. ¿Cuántos repiten cada día las mismas frases? ¿Cuántos siguen los mismos hábitos sin preguntarse jamás por qué? ¿Cuántos están atrapados en rutinas mentales como cintas rayadas que giran sin pausa? ¿Cuántos defienden ideas que no germinaron en su mente? Emociones que no nacen en su alma, sino que les fueron instaladas. Ellos no piensan, no cuestionan, solo ejecutan. ¿Y tú? ¿Tú también has estado siguiendo un guión? Has vivido ciclos que se repiten desde antes de que pudieras nombrarlos. Pero ahora algo ha cambiado. Estás empezando a ver el código. Y esa es la verdad que el sistema más teme. Si existen NPCs, eso implica que no todos deben despertar. Pero tú sí, tú puedes. Y si has empezado a hacerte esta pregunta, si algo dentro de ti se sacude y observa, entonces ya estás fuera del modo automático. Ya no eres un personaje, eres un jugador, una anomalía en el sistema. Y el siguiente paso es inevitable. La sociedad no fue diseñada para tu despertar. No hay necesidad de una conspiración oculta cuando la programación está tan hondamente implantada que opera por sí sola.
Desde el momento en que llegas al mundo, una maquinaria silenciosa comienza a modelarte. No para que pienses, sino para que encajes. No para que cuestiones, sino para que obedezcas. El sistema educativo no existe para cultivar almas despiertas. Su propósito es producir engranajes útiles. Trabajadores funcionales. Individuos que sepan moverse dentro de una estructura sin desafiarla. Escucha el timbre, siéntate, calla, repite. No se premia la lucidez, se recompensa la conformidad. Los medios de comunicación siguen la misma lógica. No fueron creados para ayudarte a entender el mundo, sino para dictarte qué temas deben indignarte, qué figuras debes amar u odiar, qué emociones debes sentir hoy. No invitan a la reflexión, alimentan la reacción, ofrecen distracción constante disfrazada de actualidad, te dan causas prefabricadas para tu furia, escándalos diseñados para mantenerte emocionalmente ocupado, mientras las decisiones reales, las que moldean tu vida, se toman lejos de tu alcance. Y mientras los NPC cumplen su papel sin saberlo, tú, si estás despierto, no eres parte de ese decorado. Tu función es otra, no mantener la ilusión, sino romperla, porque una conciencia viva no puede ser contenida, no puede ser dirigida como el resto, y por eso es temida, por eso es vigilada, porque donde hay pensamiento libre, hay un virus en el sistema, una chispa capaz de prender fuego al sueño colectivo. Las decisiones que afectan tu realidad no se toman en público, no se discuten en las plazas ni se votan en asambleas. Se gestan en lugares cerrados, con normas que nunca verás, a través de una herramienta tan sutil como letal, el condicionamiento. El verdadero control no grita, susurra, se disfraza de sentido común, se esconde en las tradiciones, en los hábitos, en los gestos más cotidianos que repites sin pensar. Pero esto va más allá del poder político o económico. Va más profundo, es un asalto a tu identidad, a tu percepción, a tu alma. El sistema no necesita que hagas algo radical para neutralizarte. Basta con que sigas el flujo, con que no dudes, con que creas lo que todos creen. Basta con que no mires hacia adentro. Pon a prueba esto. Atrévete a cuestionar una creencia popular en voz alta, en un grupo. Duda en público. Observa cómo el ambiente se hiela, cómo la gente se repliega, cómo tú te conviertes de pronto en el problema, el raro, el peligroso. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría no construye su identidad desde la introspección, sino desde la certidumbre prestada. No piensan lo que creen, creen lo que deben pensar y lo defienden, no porque lo hayan examinado, sino porque fue implantado. Y no es por maldad, es porque fueron programados así. Blavatsky lo sabía. La conciencia no es el estado normal, es una anomalía. El pensamiento genuino es una herejía espiritual. Aquel que ha escuchado su alma, que ha sentido la verdad interna, representa una amenaza a la estabilidad ilusoria del mundo. Por eso es rechazado, por eso es aislado. El sistema no quiere lucidez, quiere reacción. Te quiere dócil, te quiere entretenido, te quiere enojado por las causas equivocadas, para que jamás tengas tiempo de hacer la única pregunta que realmente importa. ¿A quién sirve mi obediencia automática? La mayoría jamás se hará esta pregunta, no porque no pueda, sino porque no fue diseñada para ello. La mente de los sin alma no fue construida para dudar, sino para cumplir. No para desobedecer, sino para perpetuar. Y eso, aunque suene cruel, es lo que Blavatsky intentó mostrarnos. Hay seres humanos cuyo propósito no es despertar, sino funcionar como piezas del mecanismo del mundo. No se cuestionan porque no pueden. Su estructura biológica, psíquica y espiritual no lo contempla. Son ladrillos en un muro que nunca se preguntará por qué fue colocado allí. Son partes del entorno, del decorado, y eso cambia por completo la forma en que interpretas la historia colectiva. Si una gran mayoría está predispuesta a seguir en lugar de pensar, entonces, ¿quién está verdaderamente guiando el destino del mundo? ¿Los pocos que cuestionan, que se rebelan, que intentan despertar? ¿O la vasta multitud que repite y obedece, convencida de que actúa por voluntad propia? Blavatsky lo dejó claro. La humanidad está dividida, no por nación, ni raza, ni cultura, sino por algo más profundo y menos visible. Por la presencia o ausencia de alma. Algunos la tienen,
Otros solo parecen tenerla. Y si esta distinción no es un error del destino, sino parte de un diseño más amplio, entonces quizá algunas personas fueron literalmente creadas como personajes de fondo. Presencias funcionales, figuras espirituales que habitan el escenario no para evolucionar, sino para sostener la ilusión de que todos pueden hacerlo. La idea parece sacada de la ciencia ficción, hasta que recuerdas que la ciencia ya la está considerando. Filósofos como Nick Bostrom han propuesto, con seriedad, la hipótesis de la simulación, la posibilidad de que lo que percibimos como realidad sea, en realidad, una construcción digital creada por una inteligencia superior. Un entorno simulado donde solo algunos tienen plena conciencia, mientras el resto cumple roles programados, y como en toda simulación, no todos los personajes son reales. Algunos existen únicamente para dar densidad al escenario. NPCs, entidades no conscientes que reaccionan, pero no eligen, que ejecutan, pero no deciden. Ahora míralos con otros ojos. ¿Cuántas personas conoces que viven atrapadas en bucles inquebrantables? Rutinas que se repiten día tras día como una melodía rayada. Se despiertan, consumen, opinan, se acuestan, y al día siguiente todo igual. Sin transformación, sin pregunta, sin quiebre. Repiten frases, no ideas. Siguen tendencias, no convicciones. Defienden lo que oyeron, no lo que pensaron, porque en realidad no piensan. Solo ejecutan patrones. Y Blavatsky lo supo antes que nadie. Los llamó formas vacías, personalidades sin alma, cáscaras que caminan. Quizás no todos están hechos para despertar. Quizás no todos son reales en el mismo sentido que tú lo eres. Y si tú sí lo eres, si estás despierto, entonces ya no puedes ver la realidad con los mismos ojos. Estás rodeado de sombras con forma humana, de piezas en un tablero que nunca fue diseñado para que todos ganen. Algunos protegen las reglas, otros las cuestionan, unos simplemente viven. Tú has comenzado a despertar. Elena Blavatsky los describió con una exactitud inquietante. Formas humanas sin alma, entidades cuyo propósito no es evolucionar espiritualmente, sino mantener la continuidad de la ilusión. Son parte del gran escenario de lo físico, piezas del juego de la materia. No están aquí para romper los límites de lo real, sino para asegurarse de que nadie más lo haga. A esto, las antiguas tradiciones le dieron un nombre: Maya. El velo que cubre lo auténtico, el hechizo que envuelve lo eterno. Maya no es simplemente ilusión, es la estructura misma de lo aparente. Es el decorado que oculta la desnudez del espíritu. Y en tiempos modernos, la ciencia vuelve a tropezar con ella sin saberlo. James Gates, físico teórico, mientras analizaba las ecuaciones fundamentales de la teoría de cuerdas, descubrió algo que sacudió las bases de la realidad conocida. Incrustados en el tejido mismo del universo, encontró códigos de corrección de errores, los mismos que se utilizan en los programas informáticos para mantener el orden en sistemas digitales. ¿Qué significa esto? Que el universo podría no ser una estructura aleatoria, sino un sistema diseñado, que la realidad podría operar como una simulación, y nosotros como fragmentos de un código más amplio. Entonces, la existencia de entidades que solo aparentan ser humanas deja de ser una especulación para volverse una necesidad matemática dentro del modelo. Y como en todo entorno simulado, no todos los personajes tienen profundidad. En los videojuegos más sofisticados, solo los protagonistas están completamente programados con libre albedrío y complejidad. Los demás, los NPCs, solo siguen un guión simple, repitiendo frases, ejecutando acciones limitadas. Están ahí para sostener la ilusión de un mundo vivo. Ahora vuelve a mirar a tu alrededor. ¿Cuántos repiten las mismas frases todos los días? ¿Cuántos siguen las mismas rutinas sin desviarse jamás? ¿Cuántos defienden ideas que no han pensado, emociones que no han sentido? ¿Cuántos viven atrapados en ciclos que no eligieron? No originan pensamiento, no elaboran emoción, solo reaccionan. Y tú, si estás leyendo esto, si aún no apartaste la vista, si algo dentro de ti se mantiene encendido, entonces ya sabes lo que eso significa. No eres fondo, no eres figura decorativa,
No eres uno más en la estadística de la repetición. Tú tienes alma. Y cuando alguien con alma despierta, el juego cambia. La simulación pierde fuerza cuando uno solo empieza a ver el código, cuando un solo ser se niega a repetir, cuando el silencio se rompe y una voz interior emerge y dice, esto no es real del todo, y yo he venido a descubrir por qué. Y si estás aquí, si sigues despierto, entonces el momento de actuar ya ha comenzado. Esta verdad que ahora habita en ti no puede ser enterrada. No puedes volver a dormir sabiendo que todo lo que creías fijo está construido sobre ciclos, sobre repeticiones, sobre mentes apagadas que no saben que lo están. El conocimiento transforma, pero solo si lo conviertes en acción. Saber que hay NPCs, que hay cuerpos sin alma, que viven sin experimentar la vida, no es el final del camino, es el umbral, porque si tú puedes ver, si tú puedes cuestionar, entonces te has convertido en lo que el sistema más teme, una anomalía consciente dentro de una red diseñada para evitar justamente eso. Y el sistema no se rinde sin pelear. Todo en su estructura está programado para devolverte al sueño, para seducirte con comodidad, con distracción, con validación superficial, para envolverte con entretenimiento hueco, con polémicas falsas, con emociones de consumo rápido, para mantenerte ocupado, indignado, distraído, lejos de ti mismo. Porque una mente despierta es peligrosa. Un ser humano que piensa por sí mismo, que no reacciona según el guión, que rompe la cadena de lo predecible, es una amenaza para la maquinaria. Las decisiones reales sobre tu vida, sobre el rumbo del mundo, no se toman en el teatro político, ni en los foros públicos. Se deciden en la oscuridad, entre manos invisibles que entienden cómo funciona la programación. Y mientras tú peleas por ideas empaquetadas, por identidades prestadas, ellos siguen reescribiendo el código que define tus opciones. Por eso, si estás despierto, no basta con saber. Tienes que moverte distinto. Pensar distinto. Vivir distinto. Recupera tu mente. Limita tu exposición al ruido. Sal del algoritmo. Apaga la cascada de narrativas diseñadas para absorber tu energía. Vuelve a ti. Piensa sin la voz del sistema. Decide sin el filtro del miedo. Habla desde tu núcleo, no desde lo que se espera. Los NPCs desperdician su existencia corriendo detrás de metas artificiales. Viven en ciclos sin alma, alimentando un juego que nunca fue suyo. Tú no tienes que hacer lo mismo. Tú puedes construir algo real. Una conciencia libre, un pensamiento propio, una vida desde el alma. Puedes recuperar tu tiempo, tu voluntad, tu poder de creación. Y sobre todo, tu energía, ese recurso sagrado que el sistema drena sin que lo notes. Porque sí, la mayoría seguirá dormida. Seguirán caminando, opinando, reaccionando, pero sin estar presentes. Tú ya no, tú llegaste hasta aquí, has cruzado el umbral, has visto detrás del telón. Y esa visión, esa comprensión, es tu verdadera arma. Pero esto aún no es el final. Despertar es apenas el inicio. No basta con ver la jaula, no basta con comprender su arquitectura. La libertad no ocurre por revelación, ocurre por transformación. Porque todo en este mundo está diseñado para devolverte al guión. Si no actúas con firmeza, si no reescribes desde dentro tu manera de ser, inevitablemente volverás a caer en los ciclos del programa. La rutina te seducirá, la costumbre te absorberá, y poco a poco olvidarás que alguna vez despertaste. Por eso, el siguiente paso no es simplemente entender más. Es reprogramarte, observarte con brutal honestidad, detectar cada vez que estás repitiendo en automático, cada emoción que no nace de ti, sino de la programación, cada pensamiento que no elaboraste, sino que heredaste, cada juicio que no cuestionaste. Y entonces hacer lo más difícil de todo, interrumpir el patrón, porque los NPCs viven en bucles, se levantan, reaccionan, consumen, repiten, día tras día, año tras año. No hay ruptura, no hay renacimiento, solo funcionamiento. Tu tarea, si quieres liberarte, es romper ese bucle, exponerte a ideas que desafíen lo que crees, especialmente aquellas que te incomodan, porque allí, justo allí, donde la certeza se tambalea, comienza el verdadero despertar. Pero ten esto claro, no despertarás solo con conocimiento. Puedes leer 1000 libros, ver 1000 videos, comprender 1000 conceptos y seguir dormido, porque el conocimiento no transforma por sí mismo. Lo que lo vuelve alquimia es la acción. Los NPCs también consumen contenido. Lo absorben pasivamente. Lo repiten,
Lo coleccionan, pero no lo integran, no lo aplican, no lo encarnan. Si tú realmente deseas liberarte, entonces debes moverte, pensar distinto, decidir de otra manera, comenzar a actuar como quien elige, no como quien ejecuta. Ser consciente no es memorizar lo distinto, es vivir distinto, y aún eso no basta. Porque incluso si piensas de otra forma, si actúas con autonomía, aún puedes estar atado si no haces lo más radical de todo, desapegarte del sistema. No se trata solo de cambiar tu comportamiento. Se trata de cortar los lazos invisibles que atan tu identidad a fuerzas externas. Aprobación social, creencias políticas, narrativas culturales, consumo sin propósito, entretenimiento vacío. Todo eso forma parte del hechizo. La verdadera libertad exige que sueltes la necesidad de pertenecer, que renuncies al aplauso, que dejes de reaccionar a cada provocación del entorno. Solo entonces podrás empezar a crear desde el alma, no desde el reflejo. Serás por fin un jugador consciente, no una pieza del tablero. Y recuerda, la mayoría jamás hará esto. No porque no puedan, sino porque no están hechos para ello. Porque fueron programados desde el inicio para repetir, tú no. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Ya no puedes volver atrás. Ya has roto el patrón, has salido del fondo del decorado, has atravesado el velo de malla, has comenzado a verte con otros ojos. Pero lo más importante ahora es esto. ¿Vas a terminar lo que empezaste? Ya diste el primer paso. Ya viste lo que la mayoría jamás verá. Ya sabes que la conciencia no es el estado natural del mundo, sino una anomalía peligrosa. Has entendido que los cuerpos que te rodean, muchos de ellos, caminan sin alma, hablan sin interioridad, ejecutan sin saber que lo hacen. No por maldad, no por ignorancia, sino porque fueron diseñados para sostener la ilusión de un mundo lleno de vida, cuando en realidad la vida verdadera es escasa y sagrada. Y eso cambia todo. Ahora entiendes por qué hay personas que jamás rompen sus hábitos, sin importar cuánta evidencia los contradiga. ¿Por qué siguen las mismas frases, las mismas costumbres, las mismas creencias, como si estuvieran atrapadas en un bucle invisible? No es pereza, no es miedo, es diseño. No fueron hechas para pensar de otro modo. Su arquitectura interna no incluye la capacidad de cuestionar. Y si eso es cierto, y lo es, entonces el mundo no es lo que parecía. El relato de la humanidad, como un colectivo de almas conscientes, se desmorona. No todos son protagonistas. No todos tienen alma. No todos fueron llamados a despertar. Blavatsky lo sabía. Lo enseñó en sus textos más ocultos. Y ahora, tú lo has comprendido desde tu experiencia. Entonces la pregunta real no es si ellos existen. Ya sabes que sí. La pregunta verdadera es, ¿qué vas a hacer tú con este despertar? Porque el sistema sigue funcionando, el programa sigue corriendo, los sin alma siguen actuando. Las narrativas siguen girando, repitiéndose con precisión quirúrgica para arrastrarte de vuelta al sueño. Tú ahora lo ves, pero ver no basta. La conciencia no se sostiene sola. Requiere vigilancia, intención, resistencia. Porque cada día el mundo intentará devolverte al personaje. Querrá que actúes tu papel, que repitas tu línea, que respondas según lo programado. Te ofrecerá validación a cambio de conformidad. Te regalará estabilidad si renuncias a tu profundidad. Tú deberás elegir, cada día, si sigues despierto, o si dejas que el sistema te reclame. Pero ahora tienes una ventaja que cambia todo. Ves la realidad tal como es. Y eso te hace poderoso. Pero no te confundas, este no es el final del camino. Apenas has arañado la superficie. Lo que has comenzado a descubrir es tan vasto, tan profundo, que requerirá toda tu alma para atravesarlo sin perderte, porque el sistema, como red viviente, no te soltará sin lucha. Buscará atraparte otra vez con el mismo ciclo que viste repetirse desde tu infancia. Educación que enseña a obedecer, medios que gritan para que no pienses, política diseñada para distraerte, mientras las verdaderas decisiones se toman a puertas cerradas. Todo a tu alrededor fue estructurado con un solo objetivo: evitar que mires hacia adentro. Todo lo que no cuestionas está hecho para convertirte en un NPC, en un reflejo, en un actor sin fuego. Y la mayoría, atrapada en ese juego, jamás lo sabrá. Seguirán defendiendo ideas heredadas,
repitiendo patrones emocionales, reaccionando a guiones invisibles, no por decisión, sino porque ese fue el papel que les fue asignado en este gran teatro. La única forma de no volver a entrar, tú también, es moverte con plena intención, cada día, cada instante. Desconectarte del sistema no es un gesto simbólico, es una revolución interna. Dejas de jugar su juego, dejas de reaccionar como esperan, dejas de alimentar los ciclos de indignación diseñados para mantenerte ciego. Recuperas tu tiempo, tu atención, tu voluntad. Empiezas a crear, a discernir, a habitarte. Tomas control del personaje. Y luego, trasciendes al personaje. Porque comprendes lo que muy pocos comprenden. La mayoría nunca despertará. Y esa es una verdad que no puedes cambiar. Pero tú sí puedes despertar. Tú sí puedes liberarte. Y eso, una vez hecho, lo cambia todo. Ya no hablas igual. Ya no decides igual. Ya no miras a los demás como antes. Comienzas a notar con una claridad dolorosa que muchos simplemente ejecutan emociones y frases que no eligieron, que viven dentro de un guión escrito por otros. Y el sistema está diseñado para que regreses allí, a la superficie, a la máscara, a la comodidad vacía. Pero tú ya no puedes, porque viste el fondo, porque algo en ti encendió una llama que no se apaga. Y una mente despierta es un peligro. No se controla con reglas, ni con miedo, ni con premios. Una conciencia viva ve más allá del decorado. Y cuando un alma despierta, el mundo entero tiembla. Ahora que lo sabes, la pregunta ya no es sobre los demás. Es sobre ti. Has aprendido a ver. Has comprendido cómo reconocerlos. Sabes que la previsibilidad es su marca, que siguen rutinas sin desviarse, que reaccionan ante la información como si obedecieran a un código oculto. Repiten las frases de su entorno, consumen las mismas ideas, se indignan al unísono como si una mano invisible les hubiera actualizado el guión. Y lo más escalofriante de todo es esto: ellos no saben que lo son. Los NPC están convencidos de que son conscientes, creen que piensan, que eligen, que sienten por cuenta propia. Pero cada decisión, cada emoción, cada pensamiento sigue una ruta invisible trazada por un sistema que jamás cuestionaron. No puedes despertarlos, no puedes decirle a un NPC que es un NPC. Su programación lo rechazará. Lo llamará locura, conspiración, delirio. Todo lo que puedes hacer es verlos y elegir. ¿Vas a enfrentarlos? ¿Vas a alejarte? ¿O vas a usarlos como espejo para no olvidar lo que ocurre cuando un alma deja de crecer, cuando una mente se entrega, cuando una vida se ejecuta en automático? La pregunta final no es quiénes son ellos, es quién eres tú, porque es fácil señalar hacia afuera, reconocer la repetición ajena, detectar la falta de alma en otros. Pero la verdadera prueba está en mirarte sin máscaras. Preguntarte, con brutal sinceridad, ¿he estado yo también dormido? ¿He vivido en piloto automático? ¿He repetido sin pensar? ¿He aceptado sin cuestionar? Si nunca has desafiado tus propias creencias, si nunca te has detenido a observar de dónde vienen tus ideas, entonces puede que hayas sido tú también una sombra, una mente que aún no se despierta. El primer paso para liberarse no es cómodo. Es una ruptura, una honestidad cruda. ¿Formo mis creencias o simplemente adopto las que me ofrecen? ¿Busco verdades incómodas o me aferro a lo que ya conozco? ¿Tengo momentos reales de introspección o solo lleno mi vida con distracciones? Si no estás cuestionando tu realidad de forma activa, entonces estás ejecutando un programa. Así fue diseñado el sistema. Para mantenerte dócil, emocionalmente alterado, superficialmente conforme. Pero ahora lo sabes, ya no hay excusas. Liberarte requiere más que información. Requiere reprogramarte desde la raíz. Y todo empieza con la conciencia. Pregúntate cada día, ¿este pensamiento es mío o fue instalado? ¿Esta emoción viene de mí o es una reacción aprendida? Observa. Rompe. Desvía el guión. Reescribe tu camino. Porque si no lo haces, regresarás al bucle. Y si lo haces, serás distinto a casi todos. Despertar no es el final. Es el inicio de una guerra silenciosa. Y ahora que estás despierto, ¿qué vas a hacer con ello?